Hola, bueno, continuemos con la clase, ¿verdad? Que estamos explorando las interacciones de víctima-explotador. Pongamos en la lupa los resultados que conseguimos en el video anterior y sobre todo intentemos darle una interpretación ecológica. Bueno, entonces nosotros estamos evaluando este sistema, ¿verdad? Que es el sistema de depredador-presa de Loca Volterra. Habíamos conseguido estas nulclinas y habíamos visto que eran ortogonales entre sí. Bueno, es decir, era este sistema que estaba aquí, entonces veíamos en este diagrama de fase que si, bueno, comenzábamos con una combinación de víctimas y explotadores como esta, el sistema seguía en este sentido y regresaba a este punto, es decir, cumplía un ciclo. Si esto, ¿verdad?, lo representamos en una serie de tiempos, es decir, qué pasa con las densidades de las víctimas y los explotadores en el tiempo, observamos esto, es decir, observamos oscilaciones. Estas oscilaciones, esto que está aquí se desprende de esto que está aquí. Veamos, por ejemplo, aquí vemos que lo que ocurre es que la cantidad de explotadores disminuye y la cantidad de víctimas aumenta. Es decir, la cantidad de explotadores disminuye, esto permite que la cantidad de víctimas aumente. Luego, aquí, la cantidad de víctimas aumenta, pero también involucra un aumento en la cantidad de explotadores. Es decir, como aumenta la cantidad de víctimas, aumenta la cantidad de explotadores, pero esto, ¿verdad? Este aumento en la cantidad de explotadores sigue aumentando la cantidad de explotadores, pero produce una disminución en la cantidad de víctimas y finalmente disminuyen tanto víctimas como explotadores. Y aquí continúa el ciclo. Es decir, este ciclo que tenemos aquí se asemeja mucho a la evidencia que hemos considerado y entonces, bueno, todo pareciera estar bien. Sin embargo, bueno, esto ocurre cuando comenzamos con esta combinación de densidades de víctimas y explotadores. ¿Qué pasa si comenzamos con otra? Vean cómo son las dinámicas en el tiempo. Comparemos una al lado de la otra. Vean ustedes que presentan amplitudes diferentes. Y esto que está aquí, lo que se observa aquí, es lo que ya les comenté, que se llama que el sistema presenta un equilibrio neutro. Una imagen metafórica para un equilibrio neutro es, por ejemplo, imagínense que hay una caja de cartón en el suelo. Si nosotros no la perturbamos, esa caja se mantiene en el lugar en que se encuentra, es decir, se encuentra en equilibrio. Si nosotros la perturbamos, por ejemplo, la empujamos, ella se desplaza, pero el nuevo punto donde se desplaza, ahí se queda y se encuentra y en otro estado de equilibrio. Esto es la representación de un equilibrio neutro. Ahora, en términos ecológicos, ¿qué significa esto? Que el comportamiento del sistema está completamente determinado por la combinación de densidades inicial de víctimas y explotadores. Ahora, tiene estos sentidos desde un punto de vista ecológico. Es decir, que la relación que observemos hoy entre cómo funciona la relación entre las víctimas y los explotadores, entre los linces y las liebres, hoy está determinada por las densidades de hace 100 años. ¿Tiene sentido esto? Bueno, es por eso que Robert May planteaba que esto es un comportamiento patológico. Ahora, este es el sistema con el que estamos trabajando, ¿no? Veamos, por ejemplo, con respecto a las víctimas. ¿Cómo crecen las víctimas en ausencia de explotadores? Es decir, cuando este es cero. Bueno, lo que vimos es que crecen de forma exponencial. Esto es lo que significa es que están creciendo sin limitaciones. Tiene sentido pensar que ese crecimiento siempre es así. ¿Hay alguna modificación que podamos introducir? Bueno, una evidente es que, bueno, que crezca así cuando la densidad de las víctimas es poca, pero a medida que aumenta la densidad de las víctimas, bueno, empieza a ocurrir competencia entre las víctimas por los recursos, es decir, que su crecimiento dependa de la presencia de un recurso que está en condiciones limitadas. Es decir, eso es tanto como introducir densodependencia en la población de víctimas, es decir, en la población de presas. Fíjense ustedes que entonces lo que tenemos aquí es que si en ausencia de explotadores, de depredadores, lo que nos queda es esta ecuación, y entonces ven ustedes que esto es una logística. Es decir, las víctimas solas se comportan de forma logística y esto es la acción de los depredadores. Ahora, esta modificación hace que la nuclina de las víctimas se incline
y por lo tanto las fuerzas, y por cierto, ¿verdad? Aprecian, ustedes saben que las nuclinas son líneas que están compuestas de puntos que representan equilibrio, ya sea para la víctima o para el explotador. Donde se cruzan las nuclinas, donde se igualan, quiere decir que es una combinación de densidades que hace que se encuentren en equilibrio tanto víctimas como explotadores. Es decir, este punto que está aquí es un equilibrio. Veamos cómo son las fuerzas que actúan sobre las víctimas, cómo son las que actúan sobre los explotadores, las resultantes, ¿verdad? Y entonces este es el campo vectorial que actúa sobre este sistema, ¿verdad? Son todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. Entonces, por ejemplo, si comenzamos con esta combinación de densidades de víctimas y explotadores, el comportamiento del sistema es así. Ven ustedes que llega a esta densidad de equilibrio. Si representamos esto, o sea, llega a un punto de coexistencia en equilibrio estable. Si representamos esto con, con la serie de tiempo, entonces lo que vemos que son oscilaciones que se atenúan y llegan a un punto de equilibrio, ¿verdad? Ahora, esto no se ajusta bien a lo que hemos visto como evidencia en campo. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir en la naturaleza, y de hecho puede ocurrir. Sin embargo, no se ajusta bien a la evidencia sobre la cual hemos venido trabajando. Entonces, bueno, este es el sistema que estamos representando ahorita. Entonces, ¿qué otra modificación se podría introducir en este sistema para hacerlo más realista? Bueno, fíjense ustedes que aquí, bueno, esta es la representación que hemos utilizado aquí. Transformémosla de esta forma para que sea congruente con lo que hemos venido desarrollando en los videos anteriores. Y entonces esto que está aquí es lo que es la respuesta funcional de los depredadores. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que a medida que aumenta el número de víctimas, la tasa de captura de víctimas es constante y se incrementa linealmente. Es decir, es una respuesta funcional tipo 1. Bueno, ¿qué tal si lo modificamos y la transformamos en una respuesta funcional tipo 2? Es decir, que se satura, se va saturando la respuesta y finalmente se satura completamente. Bueno, si hacemos esto, ¿verdad? Vemos que ahora la nuclina de las víctimas ya no es una recta, sino es una curva, ¿verdad? Vemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre las víctimas, las fuerzas que actúan sobre los explotadores, cuáles las resultantes, el campo vectorial que hay en el sistema. Y entonces, si comenzamos con esta combinación, ¿verdad?, de víctimas y explotadores, el comportamiento del sistema es ¿verdad? Llegan a unas densidades de equilibrio, es decir, hay una coexistencia en puntos de equilibrio, y en una serie de tiempo lo que observamos son unas oscilaciones atenuadas. Ustedes dirán, bueno, es el mismo comportamiento del caso anterior, pero ¿qué ocurre si aumentamos K? Primero, aprecien que K, que es la capacidad de carga, solamente aparece en la nuclina de las víctimas. Y vean ustedes que este aumento en la capacidad de carga hizo que se observen más oscilaciones, pero siguen siendo oscilaciones atenuadas. Si aumentamos aún más el valor de K, hay más oscilaciones, pero siguen siendo oscilaciones atenuadas. Incrementamos aún más el valor de K, observamos más oscilaciones, pero atenuadas. Pero vean ustedes qué pasa si hacemos aún más grande el valor de K. Tal vez ustedes ya se están dando cuenta qué es a dónde hemos llegado aquí. Hagamos más grande la ventana de tiempo en la cual exploramos el sistema para ver si se hace evidente. Vean ustedes que lo que obtenemos es un ciclo límite. Es un tipo de comportamiento que ya evaluamos en otras clases. Fíjense ustedes que si hacemos K aún más grande, seguimos observando un ciclo límite. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un comportamiento que se ajusta a la evidencia que hemos evaluado hasta ahora. Es decir, oscilaciones. Pero vean ustedes una cosa. Hasta ahora que tenemos oscilaciones atenuadas, ¿verdad? Que por ejemplo una imagen metafórica para ver de dónde surgen es este caso que está acá. Se recuerdan que pensamos en una canica, en una metra, que impulsamos, esta metra va dando vueltas, estas vueltas son estas oscilaciones, pero son vueltas cada vez más pequeñas hasta que finalmente llega a un punto de equilibrio. Pero también tenemos este comportamiento, que esta era la imagen metafórica que utilizábamos, que no importa si comenzamos aquí, empujamos la canica, va a oscilar cada vez más grande hasta que finalmente llega al fondo
de esta figura y hemos suponido que en este fondo no hay roce, por lo tanto se quedan dando vueltas, estas vueltas se manifiestan en estas oscilaciones, ¿verdad? Que representan el ciclo límite, pero también puede ocurrir de esta otra forma. Comenzando a partir de aquí, empujamos la canica, va a dar oscilaciones, pero cada vez más pequeñas hasta que llega al fondo de la figura y se mantiene ahí. Es decir, que este es un comportamiento que es dinámicamente estable. Estas son oscilaciones que son dinámicamente estables. Sin importar la combinación de densidades con las cuales iniciemos, el sistema llega a este ciclo límite que se mantiene. Esto es la definición propia del ciclo límite. Y es lo que estamos obteniendo aquí. Entonces, vean ustedes qué es lo que ocurre. ¿Verdad? Para valores pequeños de K, el sistema experimenta oscilaciones atenuadas, pero luego, si aumentamos el valor de K, el sistema tiene otro comportamiento que involucra ciclos límite. Ahora, ¿qué significa aumentar K es la capacidad de carga? Bueno, aumentar la capacidad de carga quiere decir que ese sistema, ese ecosistema, puede mantener poblaciones, densidades poblacionales más grandes de las poblaciones de las cuales estamos hablando. Es el equivalente a enriquecer el sistema. Veamos un ejemplo para, para haceros una idea de qué es lo que está ocurriendo aquí. Supongamos que tenemos, estos son datos reales, un campo de cultivo de trigo que puede tener áfidos. Pero ¿qué pasa si este campo de cultivo de trigo se fertiliza, se aumenta la cantidad de nitrógeno, se enriquece la cantidad de nitrógeno? Vean qué es lo que pasa con respecto a la cantidad de áfidos que hay en uno con respecto a otro. Aumenta en un orden de magnitud. Hay muchísimos más áfidos debido a que se enriqueció el sistema. Y de hecho, si se sigue enriqueciendo, sigue aumentando la cantidad de áfidos, pero vemos que no es una respuesta lineal. Ahora, se aumenta la cantidad de áfidos y hay mariquitas, es decir, eh, escarabajos coccinelli, ¿verdad? Que son depredadores de los áfidos, bueno, aumenta la cantidad de estos escarabajos, de estas mariquitas. De hecho, lo que ocurre es que aumenta, a medida que aumentando la cantidad de áfidos, va aumentando la cantidad de mariquitas y finalmente esto hace que la cantidad de áfidos disminuye, por lo tanto la cantidad de mariquitas. Lo que hemos visto. Y de hecho, sabemos que las mariquitas pueden controlar, pueden regular las densidades poblacionales de los áfidos. Interesantemente, vemos que cómo es la respuesta funcional de estos escarabajos, de las mariquitas, cuando depredan huevos de la mariposa monarca. Vemos que tienen claramente una respuesta funcional tipo 2. Es también interesante ver lo que ocurre cuando comparamos la depredación sobre los huevos con respecto a la que ocurre sobre las larvas. Sigue siendo una respuesta funcional tipo 2, pero vemos que el sistema se satura, en el caso de las larvas, más rápidamente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque vimos, se recuerdan que la respuesta funcional es la suma de comportamientos que involucra la captura y la manipulación de las presas, ¿no? Entonces, por supuesto, es más difícil capturar y manipular larvas que huevos. Pero aquí también vemos que este mismo organismo puede ayudarnos a controlar las poblaciones de áfidos, pero que también se alimenta de otros organismos, por ejemplo, de organismos carismáticos, importantes, valorados, en diferentes niveles, por ejemplo, estéticos, como las mariposas monarca. Entonces, fíjense ustedes que vean que ya en otras ocasiones se lo he mencionado, lo delicado que es introducir elementos de biodiversidad dentro de los agroecosistemas. Vean lo que pasó en Inglaterra, donde se introdujeron donde se introdujo estos coquitos, estos escarabajos para controlar áfidos, pero vean que a partir de aquí, ¿verdad? En pocos años, bueno, invadió la isla. De hecho, esta especie de mariquitas es una especie invasora. Vean ustedes en esta lámina, es su distribución natural y en rojo aparece en donde ha invadido. Si se preguntan, ya se encuentra en Venezuela y de hecho, a nivel mundial, estas poblaciones de mariquitas pueden experimentar explosiones poblacionales muy grandes, ¿verdad? Lo cual hace que se les considere plagas. ¿Sí? Paradójicamente, algo que se introduce en los sistemas para, para utilizarlo, para ayudar en el control de otros organismos, se terminan ellas mismas transformando en plagas.
Sin embargo, comparen esta imagen con la siguiente, que es la última, que es lo que ocurre en un maravilloso fenómeno muy valorado que ocurre con las mariposas monarcas en los bosques de Michoacán en México. Y entonces, fíjense ustedes que son densidades altísimas de estas mariposas, pero no son consideradas plagas. Y con esto, y para terminar, en este curso hemos utilizado para definir una situación de plaga como una población en un ecosistema que experimenta un crecimiento exponencial, pero en realidad la situación es más compleja, porque el concepto de plaga es un concepto antropocéntrico, es decir, es un concepto que depende del ser humano, de qué considera el ser humano que es una situación de plaga y cuál no. Pero con esto termino este video. Muchas gracias.